Unas pequeñas indicaciones antes de iniciar. Recuerden que hoy va a ser la rifa, tengo entendido. Entonces, si por algún momento se llegan a aburrir, se llegan a distraer con el gato del vecino que pasa por la puerta de su casa, les animo a recordar que hoy va a ser la rifa. Entonces, eso nos va a mantener animados y entretenidos. Bien, hoy el Fray nos metió a un gran aprieto y vamos a hablar de un tema amplio. Y tiene que ver con el magisterio y la regulación de la natalidad desde la Humane Vitae. Ay, ay, ay. Posterior a la Humane Vitae, ¿qué es lo que ha pasado en este mundo? ¿Verdad? Y para ello, pues bien, tenemos unos objetivos que vamos a tratar de cumplir. En primero, dar a conocer esa hermenéutica, una palabra que me enseñó Fray Dima, que esa continuidad de esta enseñanza del Humane Vitae a lo largo, ¿verdad?, posterior del magisterio, lo que va. Entonces, vamos a tratar de contemplar a través de las distintas enseñanzas, las distintas constituciones, cómo prevalece o se da continuidad a esta enseñanza del Humane Vitae. Y no solo ver la continuidad, sino también la novedad en los contextos cambiantes de nuestras realidades, como hombres, como seres sociales, como seres que tienen un sentido también psicológico, en todas las áreas que comprenden nuestra vida. Ok, ¿qué impacto habrá tenido esta encíclica? Algunos pues tendremos la oportunidad de haber leído alguno que otro documento, tener acceso a alguna otra información, pero va a ser un momento interesante para poder ver, a grosso modo, qué alcance ha tenido esta encíclica a lo largo de la historia y magisterio de la Iglesia y lo que actualmente vivimos. Y es necesario acudir a ella si tal vez nuestros contextos son distintos. Otra pregunta, ¿verdad? Interesante que sería bueno plantearse. Pues bien, vamos a ir tocando algunos documentos que voy a compartir con ustedes y vamos a tratarlo de hacer en un orden cronológico, ¿verdad? Nuestro querido Pablo VI, San Pablo VI, muere en 1978, ¿verdad? Después de ahí sabemos de que hay un sucesor, en este caso Juan Pablo I, un periodo muy breve, ¿verdad? Y posteriormente San Juan Pablo II. En ese periodo de San Juan Pablo II vamos a ver el magisterio a la luz de la teología del cuerpo. Algunos conocen, ¿verdad? Un poco de esa enseñanza, Harriet, Marta. Para algunos será nuevo, vamos a tocar esto. Vamos a ver también la Donum Vitae, una instrucción maravillosa que se dio en el año de 1987. Vamos a abarcar cosas más concretas de ella posteriormente. También las enseñanzas a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Veremos la Evangelii Vitae y, ¿verdad?, de nuestro reciente pontífice y querido pastor, el Papa Francisco, la Amoris Laetitia. O no Leticia de Leticia, no. Amoris Laetitia. La alegría del amor. Entonces, bien, para no quitar tiempo y aprovechar al máximo este tiempo de compartir, vamos a comenzar hablando un poco de el primer documento, la Familiaris Consortio. Familiaris Consortio. Este documento, ¿verdad?, fue publicado en el año de 1981. Un dato importante que quiero que tengan acá. San Juan Pablo II comienza a redactar y a compartir en audiencias de los miércoles la enseñanza de la teología del cuerpo. Tiene un periodo donde él desarrolla estas catequesis que van desde 1979, escúchese bien, a 1984. Ya van a ver que esto de la teología del cuerpo, tomando como referencia al Humane Vitae. Pero entre ese lapso de tiempo, antes de llegar a un elemento que va a ser importante y que va a abordar Haley, en el año 1981, el Papa publica este documento, la Familiaris Consortio, y que vamos a abordar de una forma tal vez un poco extensiva, pero no por eso, ¿verdad?, vamos a disfrutar el contenido de esta encíclica.
Vean qué maravilloso. En este documento, el Papa San Juan Pablo II habla sobre una misión específica de la familia. La misión de la familia cristiana. Aquí hay familia en potencia, Harriet, salud, Harriet. Ahí está Joseph, familia en potencia, familia ya concretada, ¿verdad? Y tenemos una misión que se traduce también en un servicio, habla uno de los enunciados de esta encíclica, un servicio a la vida. Misión de la familia, servicio a la vida y más propiamente la visión integral del hombre y su vocación. Todo esto que el Papa San Juan Pablo II va desarrollando toma como referencia los numerales 7, 12 y 14 de la Humanae Vitae. ¿Qué nos plantea? Que el problema de la natalidad, como cualquier otro referente de vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales. ¿Qué significaría esto? Las realidades o los problemas que enfrenta la natalidad no solo podía verse a la luz de, bueno, hay problemas económicos. Tenemos una gran justificante solo en ese sentido para tomar ciertas disposiciones. O tenemos problemas en la relación. ¡Wow! ¡Qué elemento más poderoso! Y quedarnos como, imagínense una naranja y quedarte con solo una de la, ¿cómo le llaman así? Un gajo. Los gajitos, pues. Uno de los gajitos de la naranja y no contemplar la riqueza y la grandeza de esa naranja, todo lo que involucra a la naranja. En este caso, esa naranja sería la persona humana. ¿Qué es aquella integridad que contempla la persona humana? Que no es solo su carácter biológico, no es solo cómo piensa, cómo trabaja su mente. Marta ahí nos puede explicar mucho a nivel psicológico. No es solo las situaciones demográficas, sino que requiere una visión integral del hombre y más aún de su vocación. ¿Se han puesto a pensar cuál es la misión integral de nuestra vocación? ¿Cuál es la misión integral de nuestra vocación? Que escúchese bien, no es solo natural, sino que también es sobrenatural, es eterna. No una misión que se limita a lo que vivimos en el día a día, sino que tiene un carácter sobrenatural y eterno. En ese sentido, nos determinará que la visión integral de nuestra identidad humana no es solo un sentido natural, sino sobrenatural y eterno. Diría también en unas referencias que solo Dios revela al hombre lo que es verdaderamente el hombre. También nos habla de otro elemento y es el hecho de que en estas perspectivas, una de las principales consecuencias es que se ha quitado hemos perdido el verdadero significado de la sexualidad. Por tener un enfoque disipado o, por decirlo así, parcial, hemos perdido el verdadero significado de la sexualidad por un sentido principal, y es que hemos desarraigado de él la referencia de la persona humana, por desarraigar de su referencia a la persona. Entonces, él viene a desarrollar un nexo de cómo la visión integral del hombre llevó al Papa Pablo VI a afirmar que la doctrina católica es inquebrantable esa conexión que debemos de tener con nuestro Dios, con nuestro Creador, que ha querido con cada uno de nosotros y que no podemos separar por iniciativa propia, que es el carácter unitivo y procreativo. De todas esas realidades de forma integral vistas, no podemos desarraigar el sentido de la persona y más aún el carácter unitivo con Dios a través de este significado unitivo y procreativo. La exclusión de estas acciones responden a una errada iniciativa. Que además también nos dice el Papa Pablo VI, excluida toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Si quitamos este carácter de la persona, evidentemente estamos excluyendo
este sentido que puede ser unitivo y procreativo. Cuando los esposos, mediante los recursos, nos dice en la Familiaris Consortio el Papa Juan Pablo II, cuando los esposos, mediante el recurso de los anticonceptivos, separan estos dos significados de Dios, creador y unitivo, que son el ser del hombre y la mujer, y en el dinamismo de su comunión sexual, se comportan como árbitros. Ya no somos personas, seres humanos, como les decía, que no solo se dejan guiar por la razón. Debemos recordar que somos seres también espirituales trascendentes, que tenemos un ser supremo a quien nos regimos, nos abandonamos, a quien amamos, y que Él ha dispuesto todos los ritmos de nuestro día a día, como también naturales de nuestro ser. Ok, cuando nosotros tomamos la anticoncepción, nos dice, como un camino a este dinamismo, nos comportamos como árbitros. En el sentido etimológico, el árbitro vendría siendo como un juez. Ya no viene siendo Dios nuestro director, nuestro guiador, nuestro máximo bien, que es el único que sabe lo que verdaderamente el hombre, sino que seríamos nosotros quienes estaríamos guiando los designios de nuestra vida. Estaríamos manipulando, dice San Juan Pablo II, y embelleciendo la sexualidad humana. Estaríamos quitando todo ese carácter maravilloso que en la sabiduría de Dios ha dado y seríamos nosotros su árbitro. Y más aún toca y hace una relevancia en este sentido de la enseñanza. Y es que consideramos lo que es valor de donación total. Cuando nos convertimos en árbitro, venimos alterando ese carácter de donación total. Y una donación total que tiene un enfoque maravilloso. Y es el hecho de que el Papa Pablo VI, y a la luz también de San Juan Pablo II, tiene un enfoque en la misión del hombre. Misión de la familia cristiana. Enfoque particular hacia el esposo. Hace un enfoque particular hacia el esposo porque también nos invita a un tipo muy especial de amistad personal con la mujer. No es solo compartir el hecho de responsabilidades, no es solo que Julio trabaja, no es solo que Julio provee, Julio sacrifica y ya está haciendo su gran parte. Nos está invitando a un dinamismo de una amistad personal con la otra persona, con la consorte. Pero que tiene carácter nuevo, que se enfoca hacia el varón. Ya no se enfoca en el matrimonio como tal, hombre o mujer, sino que valiéndose del contexto de esta encíclica, se dirige al hombre. La Familiaris Consortio se dio en un ambiente donde obviamente la familia tenía muchas dificultades. Una de las principales era que a través de los medios se estaban propagando muchas ideas que eran erradas y que estaban desarticulando el verdadero sentido y significado profundo de la misión de nuestros matrimonios. Nos lo explicaba Esaú, venían las luchas, ¿verdad?, de las mujeres, sus reivindicaciones de derechos, sus luchas, su poder, su empoderamiento. Todo esto se estaba disipando y degradando al nivel mundial. Y era necesario recordar este carácter, y más aún al hombre, que podría estarse desarticulando de esa misión, de esa amistad íntima con su pareja. Un enfoque particular al esposo. Los esposos comparten generosamente y sin reserva todos los bienes que de Dios han recibido. Y no solo por el hecho de recibir a la otra persona, sino también el carácter unitivo en el sentido de que nos damos a la otra persona. Esposo, estamos llamados, aún en el cansancio, aún en la fatiga, aún en las múltiples dificultades, a darnos, a generar ese ambiente de íntima unidad personal con aquella que es nuestra esposa. Nos invita a realizar una tarea más específica, más concreta, una presencia real. Y tiene un carácter no evidentemente moderno, porque también lo seguimos viendo en nuestros tiempos. También nos plantea en la misión de la familia cristiana, la doctrina y la norma. Escuchen bien, y la norma, el magisterio de la iglesia
tiene un carácter antiguo, pero siempre nuevo. La doctrina y la norma siempre antigua. No es algo que inventó la iglesia. Dijo, oh, bueno, hablemos de la vida, pues, qué interesante sería. Sino que es algo que ha estado desde siempre. Por eso hablamos de que es antiguo. Pero en esa riqueza también tiene aires de modernidad, se actualiza, se hace nuevo. Es una afirmación de la misión que custodia fielmente el depósito de la fe. No nos sucumbimos, Joseph, Marta, a opiniones de la sociedad. No nos sucumbimos a criterios exagerados, tal vez, de conocimientos teológicos, intelectuales. No, sino que el principal referente es el depósito de la fe, es la verdad misma, es Dios mismo, es nuestro plan vivo para cada uno de nosotros. Entonces, nos invita también con la humana evite a respetar esta naturaleza y finalidad del matrimonio. ¿Qué naturaleza? Las leyes y ritmos naturales que hay en nuestro matrimonio. Y digo ritmos naturales que hay en nosotros porque somos mitad y mitad. Ya no somos dos personas distintas, somos un solo ser. Es nuestra identidad, es nuestro ser, son nuestras leyes, nuestro ritmo. ¿Qué finalidad? Siempre este carácter unitivo y procreativo. Es una reafirmación de la misión y custodia de la altísima dignidad de nuestros matrimonios. Habrán días donde nos sentiremos que, qué difícil, qué pesado. Ya no aguanto más. Pero hay una altísima dignidad sumergida en nuestro matrimonio y una grave responsabilidad en el hecho de la transmisión de la vida. Nos reafirma también que estos actos son honestos y dignos, que no cesan de ser legítimos, no cesan de ser legítimos. Siguiendo estos principios, leyes naturales, ritmo armonioso, sabiduría maravillosa de Dios. Es un amor fecundo también que no se agota en la comunión de los esposos. Juan Pablo II destaca este carácter de que no es solo la fidelidad, no es solo de que Meli cuando se case con Joseph, se casaron, qué maravilloso, qué lindo, Joseph es fiel a Meli, Meli es fiel, pasan 30, 40 años, no hay amor, no hay alegría, no hay gozo, pero ahí están y estamos cumpliendo porque estamos juntos. No es solo ver esa parte del carácter unitivo, sino ese carácter también fecundo, que da vida no solo al matrimonio, sino que se abre a la vida. Esa conexión dada por Dios entre los significados conyugales, ¿verdad? De este modo, siguiendo, reafirma la doctrina del Concilio Vaticano II y el magisterio de San Pablo VI, expresando que todo el encíclico Humanae Vitae han transmitido a nuestro tiempo un anuncio verdaderamente profético. Hubieron ciertas dificultades por muchos para comprender este sentido, el enfoque, el propósito de esta encíclica. Les cuento un dato curioso. Uno de esas personas fue el Papa Benedicto XVI, en ese momento Joseph Ratzinger, porque él decía, ok, para mí fue complicado, en una entrevista, para mí fue complicado, decía, porque sentía en cierto modo que faltaba un enfoque, un carácter, que era más en el sentido antropológico, ¿qué es el hombre? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se comporta? ¿Hacia dónde va? Él decía que sentía esa dificultad porque había tal vez una ausencia que es parte de la providencia de Dios. Porque también el Papa estaba tocando un carácter global, un sentido global del hombre. Entonces, toda esta enseñanza el Papa Juan Pablo reafirma, y esta encíclica también se da en un sínodo. Nace también de un momento donde los obispos reflexionan, meditan, ven realidades, y no es de que hablemos solo en favor, sino que vean las dificultades de los tiempos y buscan reflexionar de cara a esas situaciones. Entonces, el anuncio de todo estas leyes y ritmos naturales, este carácter unitivo y procreativo, es verdaderamente profético, porque reafirma y propone de nuevo con claridad la doctrina.
reafirma y propone de nuevo con mucha claridad la doctrina. Y esta norma que es siempre antigua, pero a la vez siempre nueva. No estamos inventando una reafirmación de este carácter maravilloso de los matrimonios. Dice también, este sagrado sínodo, reunido en la unión de la fe con el sucesor de Pedro, mantiene firme lo que ha sido propuesto en el concilio. El amor conyugal debe ser plenamente humano, exclusivo y abierto a una nueva vida. Mantiene firmemente, es decir, le estamos dando un carácter de urgencia, de importancia. Ya no es como usted lo quiere interpretar y como le parezca, sino que tiene un carácter eminente, porque el amor conyugal debe ser plenamente humano, respetando esas leyes y ritmos naturales. Debe ser exclusivo, pero no limitarse solo a ello. Tiene que abrirse a la vida y abierto a una nueva vida, porque ahí está ese carácter de unión con Dios. Con Dios. Y valiéndome, ¿verdad?, un poco de lo que les mencionaba de cara a la duda de Joseph Ratzinger, pues hay una respuesta muy peculiar del Papa San Juan Pablo II, y es a través de la teología del cuerpo. Da una respuesta en este sentido antropológico, pero mis palabras son débiles, mis palabras son cortas, así que tengo que valerme de una persona que maneje muy bien este carácter. Entonces, para eso me va a apoyar nuestra querida hermanita y amiguita Heilis. Eso. ¡Ánimo! Gracias por esa introducción. ¿Cómo están, muchachos, jóvenes, esposos, frailes? Y bueno, ahora ya me toca esta parte. Entonces, lo que le faltaba, según el Papa Benedicto, que necesitaba, ¿verdad?, de lo que había dicho el Humanae Vitae. Entonces, sí lo contesta el Papa San Juan Pablo II. Y voy a compartir mi pantalla. Sí, miran. Ok, entonces viene la teología del cuerpo. Entonces, sí. Gracias, chicos. Teología del cuerpo. ¿Y qué se me hizo? Entonces vamos a empezar leyendo 100 páginas. La número 1, no. Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Dios provee a la iglesia de lo que necesita en el momento preciso. Y justo cuando más lo necesitábamos, el Señor mandó a estos dos grandes santos, ¿verdad?, a nuestra vida, porque si no, el Señor sabía que nos íbamos a perder y que no había nadie que nos dijera, ¿verdad?, cómo vivir mi masculinidad, cómo vivir mi feminidad, cómo vivir una buena relación de noviazgo, cómo vivir un buen matrimonio. Entonces, el Señor sabía, ¿verdad? Y en su providencia nos mandó a estos dos grandes santos. Entonces, San Pablo VI y San Juan Pablo II son las voces que necesitamos escuchar en estos tiempos. Y adivinen que la estamos escuchando. Y eso nos debería dar tanta alegría. Pero hay muchísima más gente que necesita escuchar estas voces para poder transformar su vida. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Qué motivó a San Juan Pablo II a escribir todo este libro enorme? ¿Qué creen ustedes? Pues él era enamoradísimo del amor humano. Yo no lo imagino como Fray Dimas, que le encanta andar con las parejas. Y es que las parejas llegaban a preguntarle cosas. ¿Y qué le preguntaban las parejas al padre? Pues cómo vivir la sexualidad, cómo espaciar los hijos, cómo tener una mejor unión. Entonces, si bien las personas querían respuestas a cosas cotidianas, a cosas relacionadas con la corporeidad, con la sexualidad, a la gente como que no estaba tan interesada en cosas de la teología, así súper arriba de la iglesia o de los padres de la iglesia, sino que las personas quieren respuestas a cosas cotidianas. Y San Juan Pablo II fue totalmente enamorado del amor humano, ¿verdad? Le encantaba andar con los jóvenes y con las parejas y contestar a sus preguntas. También, obviamente, la revolución sexual le motivó
pero sobre todo aún más y específicamente fue Humanae Vitae lo que motiva al Papa San Juan Pablo II a escribir. Y sobre todo esta parte, ¿verdad? Porque ya sabemos que el Papa Pablo VI dice, esto tiene que verse sobre la visión integral del hombre, pero hasta ahí llegó. Pero ajá, ¿cuál es esa visión integral del hombre? ¿Cuál es esa visión natural o esa vocación natural y sobrenatural a la que estoy llamada? Entonces como que no quedó muy claro. Se viene. Y él se pregunta, sí, Pablo VI dijo que los anticonceptivos no convienen a nuestra dignidad, pero ¿cuál es esa dignidad? ¿Quién le va a explicar al mundo lo digno y lo valioso que somos? Porque es que la gente no aceptó las enseñanzas del Papa Pablo VI, porque en sí no tenían conciencia la profunda dignidad que tiene la persona humana, pero no entendíamos cuál era la profunda dignidad que tiene el acto conyugal. O sea, por eso éramos incapaces de comprender que por qué la unión y la procreación no debían de separarse, porque yo no entendía cuál era la dignidad. O sea, miraban el acto sexual como simple unión de cuerpos, como simple cópula, tipo como los animales, simple reproducción sexual, un acostón, es un cuerpo más, pero habíamos olvidado totalmente la parte personalista, que había una persona, no solo es un cuerpo, sino que es una alma que siente, que piensa. Entonces, ese acto conyugal es digno. Pero ahora, ¿quién debe explicar al mundo todo esto? Entonces, San Juan Pablo II sintió un fuego en el corazón del Espíritu Santo que el Señor le dijo, sos vos, o sea, yo te mando a vos a explicarlo. Y él, obviamente obediente, viene a escribirlo, ¿verdad? Todo lo que le dictaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él empieza a escribir todo esto. Él iba a publicar un libro, ¿verdad? No lo iba a hacer como catequesis, pero él iba a publicar su libro, pero adivinen qué, la publicación de su libro fue interrumpido porque fue electo papa, o sea, él no se lo esperaba. Entonces él se puso a pensar, bueno, ¿y cuál es la mejor manera para que las personas me puedan hacer caso y lean mi libro? Entonces él, ¿verdad? Inteligente dijo, bueno, entonces vamos a hacerlo con la audiencia. ¿Qué fue lo primero que hizo San Juan Pablo II al empezar su pontificado? Díganme, ¿qué fue lo primero que hizo? Enseñar la teología del cuerpo. Entonces, en sus primeros 4 años de pontificado, él empieza con las audiencias de los miércoles, para todo el mundo, para sacerdotes, para monjas, para laicos, para gente no comprometida, para todo el mundo, porque necesitamos entender esta profunda dignidad de la persona humana. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es la teología del cuerpo, verdad? Entonces, es eso. Es la presentación de una antropología adecuada, un estudio adecuado del hombre como persona, cuerpo y alma, con una vocación terrena y sobrenatural. Eso. O sea, toda la teología del cuerpo nos enseña que somos creados para amar y ser amados, que Dios nos ama, que somos dignos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿qué busca San Juan Pablo II? Explicar el significado del cuerpo, de que por qué el Señor nos creó como hombres y mujeres, por qué no creó a 2 hombres o por qué no creó a 2 mujeres. O sea, creó hombre y mujer y lo llamó a ser una sola carne. Y el matrimonio es el sacramento primordial, es el primer sacramento que el Señor instituye. Entonces, ¿cómo vivir esta sexualidad de una manera adecuada? Entonces, la teología del cuerpo, teología, como dice teología, estudio en el cuerpo, ¿cómo a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer en el matrimonio yo puedo descubrir a Dios? O cómo Dios se revela en ese acto de los cónyuges, ¿verdad? Ahí está Dios. Entonces todo esto habla como la teología del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿para quién fue escrita? ¿Ustedes creen que solo son para los matrimonios? ¿Solo para los esposos? La teología del cuerpo fue escrita para todo aquel que tiene un cuerpo. Entonces, a todos nos incumbe. Todo aquel que tiene un cuerpo le incumbe entender la teología del cuerpo. Entonces, más o menos, ¿cómo se divide? O sea, para poder explicar en la Humanae Vitae, San Juan Pablo II tenía que explicar 2 cosas muy importantes. Primero, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué significa ser varón y mujer? ¿Cómo debo de vivir? Si yo no sé quién soy, jamás voy a poder vivir lo que me dice el Humanae Vitae que viva. Si yo no sé que soy digna hija de Dios, ¿cómo me vas a pedir que viva la castidad o que no use anticonceptivo?
Es difícil, necesitamos realmente esa identidad de hijos de Dios valiosos, humanos, que no somos animales, que no nos dejamos llevar por un instinto sexual, sino que tenemos la capacidad de razonar y que más bien lo que hay en nuestro cuerpo es un impulso al amor. Entonces, contesta la primera pregunta, ¿quién soy? Y después que yo me descubro mi identidad, ahora sí, ¿cómo puedo ser feliz entonces siendo mujer, con este llamado a darme a un varón, de ser mamá? ¿Cómo vivo mi vocación en la felicidad? Entonces, así se divide en dos grandes rasgos la teología del cuerpo. Entonces, ¿cómo vivo lo que soy? Entonces, antropología adecuada. Primero, vamos a estudiar de manera adecuada al hombre y ahora sí, vamos a aplicar la antropología adecuada en la vocación. Entonces, aquí tenemos... es necesario, ¿verdad? Todo esto porque toda la teología del cuerpo en sí es una contestación al humanevita. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el plan original del Señor? ¿Será que el plan original del Señor fue divorcio? ¿Fue el aborto? ¿Será que Dios creó el mundo para que estuviese así como está hoy en día? ¿O será que nosotros, Dios me creó así, o sea, siempre mala, con la concupiscencia? ¿Ese fue el plan de Dios? No. O sea, las Haileys que miran aquí, personas, no es la Haileys que Dios creó en el principio. Había una Haileys original. Esta está polvosa, ¿verdad? Por el pecado, pero el plan del Señor fue diferente. O sea, el plan del Señor para el hombre y la mujer fue por un amor libre, total, fiel y fecundo, bello del inicio. Entonces necesitamos entender el Génesis. El Génesis no es un cuento de camino, una fábula. El Génesis contiene verdades profundas de lo que significa ser mujer y cómo vivir esa relación de amor buena del principio. Entonces, ¿de dónde vengo? Vengo de Dios. Ese es mi origen. ¿Cuál es mi identidad? ¿Será que mi identidad es la caída o el pecado? No. La inocencia original todavía está en mí. Y eso me da aún más esperanza de que es posible vivir la castidad y es posible usar método Billings. Porque tu identidad es la inocencia del principio y eso nadie lo va a poder borrar. O sea, ningún pecado va a poder borrar la imagen de Dios, de tu cara, de tu cuerpo, nada más que está un poco opaca. Entonces el Señor viene a limpiarte, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado de ese estado de inocencia, de pureza tan bonito a lo que soy ahora, a mi estado de pecado, a esos pleitos de perros, ¿verdad? Que viven la mayoría de los esposos. ¿Cómo es posible? Después de andar de la mano, ¿verdad? Caminando por el jardín. ¿Cómo hemos llegado? Entonces la historia. Entonces entendemos la caída, nuestra concupiscencia, pero sobre todo la redención, que hay una esperanza y es nuestra lucha. ¿Dónde estamos luchando? Es difícil, decía en la clase pasada Lester, pero estamos luchando. Ahora, ¿dónde vamos? ¿Cuál es mi destino? El cielo, la comunión de amor, ¿verdad? La boda del Cordero. Entonces, ¿cómo es necesario a veces entender todo esto para poder aceptar esta enseñanza de Pablo VI? Y luego él termina con, ¿cómo podemos vivir esto? Aquí tengo dos opciones, o la virginidad cristiana o el matrimonio cristiano, dos caminos, ¿verdad? Y luego él termina, adivinen con qué termina, explicando amor y fecundidad con la humanevita. Entonces, bueno, la teología del cuerpo, muchachos, es la obra maestra de San Juan Pablo II. Es su catequesis por excelencia. Y como resumen de lo que más se puede destacar es que él viene y lo habla del gran misterio, que hay un gran misterio escondido de Dios desde los siglos. ¿Cuál será ese misterio? El Señor tiene un secreto y que a través de esta teología nosotros podemos descubrir el secreto más grande de Dios. Wow, imagínense. Es como que la Marta tuviera un gran secreto y yo, Marta, decime cuál es. Y ella, no. Yo, Marta, ¿cuál es? Que nos intriga. ¿Cuál será? Creo que aquí no le puse. Ay, lo siento. Una pregunta. ¿Cuál es la cita bíblica que resume toda la Biblia? No lo diga Joseph o la Harriet. ¿Cuál es la cita bíblica que resume toda la Biblia? Díganme unas las que se les venga. ¿Cuál creen que, si ustedes pudieran escoger una cita bíblica que resume toda la Biblia, cuál sería? ¿Aló? Adelante.
mí me gusta una que dice que no hay amor más grande como aquel que da la vida por sus amigos. Wow, qué increíble. Esa es una cita súper bonita, pero no es la cita que resume toda la Biblia. ¿Cuál podría ser? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Uf, qué cita. ¿Cuántos dicen que esa es la cita más profunda de la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? Dios ¿Verdad que es sí? amor, ¿O dice no? Lester. Dios es amor. Dios es amor, está poderosa. Pero déjenme decirles que no es esa la cita que Yo ya resume toda sé, la Biblia. yo ya sé cuál es. Ah. ¿Cuál es, Al, Fran? al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús resucitado entra en el cuarto y les pregunta, la cita es, ¿tendrán algo que comer aquí? Esa es, yo nunca pensé que era eso, pero sí era eso. No, no es cierto. La cita bíblica que resume toda la Biblia está en la carta de San Pablo a los Efesios y es esta. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este y lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. O sea, de todos los capítulos que Dios quiere que te aprendas de la Biblia, esta es la más importante. Esta es la que Pedro te va a preguntar en la puerta del cielo. Decímela, ¿cómo se resume la Biblia? Pues esta. Y yo, ¿cómo puede ser esta? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gran misterio es esta. ¿Por qué? ¿Cuál es entonces ese gran misterio escondido de Dios de la eternidad? Que el cuerpo, y solo el cuerpo es capaz de hacer visible. Y que por eso esta es la gran dignidad del acto sexual y del cuerpo humano, que por eso aceptamos las enseñanzas del humano élite y casi exigidas por nuestra dignidad. ¿Cuál es ese misterio, muchachos? Que el matrimonio entre un hombre y una mujer fue creado desde el principio y pensado desde el principio. Que esa unión en una sola carne refleja el secreto más grande de Dios. ¿Y cuál es el secreto más grande de Dios? Que Él es una comunión de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se aman de una forma total, libre, fiel y fecunda. Y que para nosotros poder comprender ese misterio, Él ha plasmado al hombre y la mujer para que podamos entender el secreto de Dios. Y otro más, ¿verdad? El mismo secreto. Que esa comunión, de verdad, de la Maylin con Lester y la Yana, esa comunión de amor refleja el matrimonio de Cristo y su iglesia. O sea, yo quiero saber cómo Dios me ama. Yo tengo que voltear a ver a la Maylin y a Lester, porque ellos son profetas y testigos de que así debería o así me ama el Señor. Ya ven qué intenso es esto de estar casado. O sea, es un sacramento bien importante y vean qué gran responsabilidad los esposos, a través de su acto de amor, deberían de reflejar ese amor de Dios. El hombre y la mujer reflejan, ¿verdad?, cómo Cristo ama a su iglesia. Entonces, el matrimonio solo es matrimonio de verdad cuando es un espejo del amor de Cristo y su iglesia. El matrimonio pierde sentido fuera de este contexto. ¿Cómo ama a Dios? Ama total, libre, fiel y fecundo, da vida. Entonces, ¿cuál es como esa gran, no sé, motivo, o sea, de los matrimonios? Amarse como Cristo ama a su iglesia. Entonces, este es el corazón de la teología del cuerpo. Si tuviéramos que resumir algo, o sea, este es lo que tendríamos que hablar hoy. ¿Cuánto me queda? Vos me decís. El corazón de la teología del cuerpo es esta analogía del amor esponsal. Cómo el amor de los esposos revela y apunta al amor divino. Obviamente dice en el capítulo 96, sí es una analogía que no es perfecta, obviamente porque Dios es increíblemente perfecto y no se le puede comparar con nadie, pero en la tierra es la única realidad humana que nos permite ver el misterio. Entonces, esa es la primera función de la analogía, ¿verdad? Apunta al amor de Dios. La segunda función de la analogía, ¿verdad? El amor de entrega de Cristo a su iglesia es el amor por excelencia de cómo nosotros deberíamos de vivir el amor esponsal. Cómo Cristo se entrega por amor a su esposa, ¿verdad?
De esa manera los esposos deberían como de revisarse. Si antes decimos que el amor matrimonial es el mejor signo para comprender el amor divino, ahora estamos diciendo que el amor divino es la mejor muestra de cómo deberíamos de vivir el matrimonio. Entonces, matrimonio, queremos saber cómo podemos ser mejores matrimonios. Miremos la cruz. Loco, ¿verdad? O sea, es que de dos vías. Primero, el matrimonio nos refleja cómo es el amor de Dios, pero al poder contemplar el amor de Dios, nosotros podemos entender cómo vivir un buen matrimonio. Entonces, otro de los puntos importantes, ¿verdad?, de San Juan Pablo II que se relaciona con la humanevita es el personalismo que ya lo ha tocado, pues Moisés. Y aquí hay algo muy importante. Dice, las formulaciones convencionales de la fe solían enfocarse en la objetividad con detrimento en la subjetividad. Por ejemplo, el pronunciamiento de los fines objetivos del acto sexual, procreación y unión. Dice, el Papa habla más acerca del significado interior del acto sexual como donación personal que de su fin objetivo de la procreación. Entonces creo que es un punto importante porque San Juan Pablo II se enfoca más en lo que estamos sintiendo en el corazón, como esa pureza de intención. No es solo como, ok, check, ya se unieron el óvulo y espermatozoide, ya hubo penetración sin condón, check, listo, Fray, estamos utilizando bien la humanevite. No es solo ver el fin objetivo, ¿verdad?, de la unión y la procreación, sino que más bien San Juan Pablo II hace una revisión sobre todo de las intenciones profundas del corazón. Es decir, ¿qué hay dentro del corazón? ¿Cómo me estoy entregando? No solo para cumplir un requisito, ¿verdad?, sino me estoy dando con sinceridad. Entonces aquí nos llama muchísimo a revisar el interior, dicen. Y habla muchísimo de la comunión de personas. No es simplemente un acto de reproducción, sino comunión de personas. ¿Qué significa comunión de personas? Ser una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu. O sea, una compatibilidad espiritual, emocional, íntima de todo, biológica, o sea, un solo ser. Dice, no se puede tratar el cuerpo y el sexo fuera de la dimensión plena del hombre y de la comunión de personas, sino que nos obliga a entrever desde el principio la plenitud y la profundidad de esta unión que varón y mujer deben constituir a la revelación del cuerpo. Comunión de personas. O sea, y habla algo sobre todo importante. O sea, que en el momento en que los esposos se unen, el mismo Espíritu Santo baja y se hace presente en la misma Santísima Trinidad. O sea, esa misma comunión de personas que nosotros vemos en la Santísima Trinidad es la que está llamado a vivir el esposo y la esposa, ¿verdad? Obviamente, un verdadero erotismo, pero con la firme elección y decisión. Y seguimos hablando, ¿verdad? El personalismo. San Juan Pablo II, este es su pensamiento filosófico y habla mucho sobre la visión de la persona. Y dice, San Juan Pablo II nos ofrece una visión ética basada en un agudo sentido del valor interior y de la dignidad de la persona, como sujeto de sus propios actos. Como sujetos, las personas son libres de actuar como elijan, pero la única elección que corresponde a la dignidad humana es el amor. Entonces habla, o sea, como yo, persona, hija de Dios, o sea, voy a estar haciendo algo que no corresponde a mi naturaleza. Por eso es que no es posible. Es como que miremos a una persona comer comida de los cerdos. O sea, se nos explotaría la cabeza y nos duele el corazón. ¿Cómo es posible? ¿O cómo es posible ver que una persona esté comiendo de la basura? Si es dignísima, es digna, vale más que el oro y la plata. ¿Cómo es posible que nosotros seamos y los dejemos? O sea, ¿cómo es posible que yo vaya a fornicar o a cometer adulterio, vaya a un prostíbulo? No conviene a mi dignidad de hija de Dios. O sea, es como hacer el llamado y cambiar como esa visión sacramental de la persona, ver a la persona, no ver solo un cuerpo y un animal, sino ver a Dios en el otro. La norma personalista, en su contenido negativo, constata que la persona no puede ser tratada nunca como un objeto de placer ni como un medio. Paralelamente se revela su contenido positivo. La persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y valereda respecto a ella. Entonces lo dijo en Amor y Responsabilidad. Entonces,
¿Qué es lo que me debe de mover en esa entrega conyugal? ¿Cuál es el fin? El fin nunca debería de ser el orgasmo. El fin que debería de ser comunión de persona, amor. Y una persona nunca debería tratarse como un medio para obtener un fin tan minúsculo como simple orgasmo, nunca. Entonces es como ver que la persona siempre debe ser amada por la gran dignidad que tiene la persona, ¿verdad? Y ahora solo les voy a dejar esto para que yo sé que investiguen si les he dejado la duda. Entonces, miren, el sexto ciclo habla profundamente del amor y la fecundidad. Y miren, desde el capítulo 119 hasta el capítulo 134, síntesis conclusiva, el Papa hace la referencia al Humanae Vitae, pero todo, o sea, es una explicación del Humanae Vitae. Entonces voy a dejar hasta aquí porque sí hay muchos temas que ver. Ok, chévere. Gracias, Heilis. Y bien, y dando continuidad a esta línea de tiempo, voy a hacer referencia a una instrucción que tenía por título la Donum Vitae. Donum Vitae. Y quiero compartir con ustedes la traducción de estas palabras en latín, porque no hablamos latín. Y significa el regalo de la vida. Ciertamente una de las cosas que debo destacar y me voy a anticipar acá es que he quedado maravillado, gracias al Señor y a Fray Dimas, ¿verdad?, por permitirme esta oportunidad, y es ver la riqueza de la iglesia. La Donum Vitae fue una instrucción de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y esta daba una respuesta específica a problemas planteados. Imagínense estar entre la espada y la pared de situaciones verdaderamente complejas. Por ejemplo, el tema de la intervención de la procreación antes, durante, el momento que se gesta una vida. ¿Cómo respondemos desde la parte moral? Eran temas sumamente complicados que se planteaban en múltiples conferencias episcopales, escúchese bien, conferencias episcopales, numerosos obispos, teólogos, médicos que querían dar sinceramente una respuesta ante estas situaciones. Ahí específicamente trataban el área de la biomedicina, todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el funcionamiento del organismo, del ser humano. Y bueno, y cómo interviene en las fases iniciales de la vida del ser humano y aún en el proceso procreativo. Más aún se estaba viendo si estas eran conformes a los principios morales de la Iglesia Católica. Veamos un ejemplo práctico que nos daba Fray Dimas de este médico que era fiel católico, iba a misa todos los días, cuidador, rezaba, hacía su examen de conciencia todos los días, pero en su mente se había fijado de que la iglesia se iba a expandir y venía toda esta riqueza, toda esta maravilla. ¡Wow! ¡Qué bendición! Estamos creciendo en técnica. Tal vez él supondría, nos estamos asimilando a nuestro Creador, pero estaba olvidando principios primordiales. A través de la Humanae Vitae, esta congregación defiende algunos puntos y tenemos paternidad responsable. Estos son temas que siempre van a relucir, pero con un carácter distinto, que más que nada en el sentido del respeto de la ley moral. En la paternidad responsable, ¿qué es lícito, qué no es ilícito en estos aspectos de la intervención de la concepción antes y durante? Los criterios morales que eran legítimos y parte de esa transmisión de la vida. Porque la Humanae Vitae nos contemplaba algunos y teníamos el criterio biológico. Era el hecho de que en la paternidad responsable tenemos que ser conscientes de esos movimientos naturales, ¿verdad? Conocer bien nuestro cuerpo. Había también un principio sobre el dominio de sí mismo que teníamos que tener a la luz de la razón y la voluntad. Ese dominio de sí, eso implicaba paternidad responsable, tanto como físico y económico. Pero aquí también, ya viendo este aspecto de la antropología, también planteaba el hecho de un fundamento en la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana. Un fundamento en la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana. Porque nuestro Creador, Dios, nos llama a dirigir, regular nuestra vida y nuestro acto. Y más concretamente, a usar y disponer del propio cuerpo.
esta congregación también nos planteaba la necesidad de una adecuada concepción de la naturaleza humana en su dimensión corpórea. Era necesario una adecuada concepción de la naturaleza humana en su dimensión corpórea, un criterio en su sentido corpóreo. ¿Por qué? Porque el sentido de nuestro ser, nuestra verdadera naturaleza como persona humana, no podía realizarse si no se veía completamente unificada. Teníamos que tener este carácter de naturaleza corporal, pero no solo espiritual. En el campo médico, yo lo interpreto así, que muchos ven como que es algo como por nuestra religiosidad. Entonces, tal vez tus criterios para decir que esto es indebido o debido se debe a que sos un hombre de fe, cuidado, y sos fanático. Y tu vida gira en torno a eso y estás obsesionado. Pero no somos seres solo espirituales, sino que también somos seres corporales. Por ello, no nos reducimos a simples tejidos. ¿Qué es lo que normalmente se escuchaba en ese tiempo y se sigue escuchando? Es un cúmulo de células, es un parásito desarrollándose en el seno materno de la mamá. No somos simplemente órganos y funciones. No nos podemos ni siquiera, o no nos deberíamos ni siquiera comparar con los animales. Muchas personas toman de referencia también esta parte, ¿no? Pero, ¿cómo el instinto de los animales y utilizan muchos criterios? No es así. El cuerpo es parte constitutiva de la persona. Si nosotros intervenimos en ese carácter corporal, no solo en la parte espiritual, estamos interviniendo en la integridad de la persona. Y debemos ser iluminados por la razón principalmente. También se planteaba otro elemento que yo lo consideraba también complicado, y es el tema de la fecundidad artificial. Como parte, ¿verdad?, de esa intervención. Y plantea una pregunta: ¿qué relación debe existir entre procreación y acto conyugal desde el punto de vista moral? Y es el hecho de que tiene que ser un carácter unitivo y procreativo. Aquí indiscutiblemente en la fecundidad artificial estamos eliminando el carácter unitivo. Es un hecho. Estamos siendo esos árbitros que nos plantea, ¿verdad?, San Pablo VI, y también reitera San Juan Pablo II, que no podemos ser árbitros. Más bien deberíamos de ser ministros, administradores, y orientarnos a esa plenitud de nuestro ser, a esa totalidad, a esa racionalidad, a nuestra corporeidad y espiritualidad. Esos dos significados maravillosos que la fecundidad artificial desarticula, divide y reduce en su máxima expresión. Donum Vitae para mí es una respuesta también a este mundo de ciencia, a la luz del Humanae Vitae. Porque también la ciencia, la técnica, el campo de la medicina está buscando sinceramente. Hay algo de sinceridad en su lucha, incluso en las cosas que pudiéramos ver como pecado. Debemos de ver seres redimibles en potencia. Entonces, no somos solo seres espirituales, somos seres corpóreos, humanos, y todo eso revela la integridad de nuestro ser. Luego, tenemos otro momento muy importante y es la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, que es, ¿verdad?, ahí están contenidas todos los elementos más cruciales de nuestra fe, el depósito de nuestra fe. Un momento de reflexión, un momento de mucha interacción, pero lo que se pretendía con este catecismo, este nuevo catecismo, era garantizar y propiciar a toda la Iglesia Católica toda esa enseñanza, ese depósito de la fe, de una forma más sencilla, ¿verdad?, y de fácil acceso para todos los fieles. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 numerales que desarrollan esta maravillosa enseñanza de la Humanae Vitae. Por tema de tiempo, ya son las 8, yo voy a compartir solamente 2. ¿Y a qué hacen referencia estos 2 numerales?
a ese acto de los esposos, ese acto conyugal que es abierto a la vida y tiene siempre ese carácter y sentido unitivo. Porque evidentemente a lo largo de la historia hemos visto cómo se ha buscado erradicar esa esencia, ese carácter. Hoy se quieren relaciones sexuales de puro gozo, sin responsabilidad, sin vida, sin unidad, sin afectividad. Y aquí, la importancia de la continencia periódica. La gente que dice, no, pero es que yo abierto plenamente a la vida y eso de la fertilidad o la continencia periódica no me gusta. Ah, hijo, si es buen hijo de la iglesia, vaya a leer el catecismo. Y aquí voy a compartir con ustedes los numerales que todo este depósito, toda esta reflexión ha permitido. Y tenemos el numeral 2366 y 2370. Numeral 2366 y 2370. Y tomando como referente lo antes mencionado, un acto abierto a la vida, un sentido unitivo, la continencia periódica, nos dice el catecismo, la fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco. No es un bonus. Ah, es que descargué esta canción y venía con un bonus de otras 8 canciones. Entonces, algo así son los hijos. Yo estaba tan enamorado de Moisésito, la Harry, y vino este bonus de un hijo. Bueno, ni modo. No, es el centro, brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la iglesia que está en favor a la vida enseña, y aquí retoma lo humano, que todo acto matrimonial es abierto a la vida y que tiene un carácter unitivo y procreador. Luego, numeral 2370, vean qué nos dice sobre la continencia periódica. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimiento fundados en la autoobservación y recurso a los periodos infecundos, escúchese aquí bien, aquí ya es ese añadido, ese extra, esa esencia, esa cerecita en el pastel, ¿verdad? Para esta enseñanza de San Pablo VI, son conforme a los objetivos, a los criterios objetivos de la moralidad. Pareciera que es comprensible para muchas personas, pero no es así. Una vez tuve una plática con un joven y, bueno, ciertamente llegó Movin a una reunión mensual de corazón. Perdón, ya verifiqué que tenía un problema ahí. Bueno, les decía que en una reunión mensual Movin llegó y presentó todo lo que era el apostolado. Había una persona y un joven y en un momento de plática me decía, yo no estoy de acuerdo, la iglesia no enseña eso. Y yo me quedé como que, ¿cómo? Sí, la iglesia no está en favor de eso, de regulación, de estarse controlando. No. Nuestra enseñanza es abierto a la vida, completamente abierto. Venga lo que venga, aquí estamos. Y yo, no, pero sí hay un criterio, sí hay un fundamento. No, ni me digas. Y yo me quedé sorprendido porque era una persona de años de servicio en la iglesia y que estaba con una, como les decía, por un sentido noble. Más no sabía que, hombre, la continencia periódica, la autoobservación y el recurso de los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Respeta toda esa ley natural de tu ser, Meli, de su ser, Claudia, de toda nuestra existencia, Deli. Y por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Entonces, nos refuta de una forma increíble que todo tu autoconocimiento, toda verdad, ese esfuerzo, todos esos criterios, ese recurso, esa bendición de los periodos infecundos son conformes, sentite tranquilo. Y es parte de esa paternidad responsable, es parte
de ese sentido unitivo, procreativo y que cumple con los criterios objetivos de la moralidad. Entonces, es una respuesta para mí a través del catecismo a las personas de iglesia que no conocen este mensaje, que creen que fue un momento raro de la historia, el Papa Pablo VI, ¿verdad? No sé qué pasó o escribió, pero no, hay una continuidad a lo largo del magisterio. Luego tenemos en 1995 la encíclica Evangelii Vitae. Evangelii Vitae. Y la esencia de esta encíclica está precisamente en su nombre. El Evangelio sabemos que es la buena nueva, la buena noticia. Esa comunicación, ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza y ligado a la vida humana. El Evangelio de la vida. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Como dice, Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Acogida con amor cada día por la iglesia, es anunciada con intrépida fidelidad. Es decir, voy a saltar por encima de todas aquellas dificultades. Imagínense a un William Wallace versión Fray Dimas y que va en pro, ¿verdad?, de esa defensa de la vida, de ese sentido maravilloso de nuestro ser, en estos caracteres maravillosos de la donación, del carácter unitivo. Y son buena noticia para todos los hombres de la época y cultura. Esto es maravilloso porque es una respuesta a la luz del Evangelio. Y viene por eso siendo también una respuesta a todas aquellas personas que sinceramente también buscan de Dios. Podemos evangelizar también a las personas que no profesan tal vez nuestra propia fe. Porque la doctrina, ¿verdad?, de la vida humana, la doctrina del don de la vida, la doctrina del Evangelio de la vida está sustentada también en la palabra de Dios. ¿Qué nos va a plantear a la luz de la Humanae Vitae? Que somos administradores del plan establecido por Dios y las vías lícitas para dar cumplimiento a esto. El Papa Juan Pablo II toca un capítulo que se llama, escuchen qué duro, pero a la vez real: no matarás. No matarás, la ley santa de Dios. Y un apartado: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Retomando un poco todo lo que hemos hablado, no somos solo seres corporales. No solo es dar respuesta a los hombres de razón, de ciencia. Somos seres espirituales. Nuestra integralidad del ser no se limita a esta vida, sino que también somos seres trascendentes. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y con la ley, el depósito, los mandamientos, somos también administradores de este plan establecido por Dios. El Papa no solo enfatiza nuestra naturaleza corpórea, sino nuestra naturaleza en el espíritu. No solo somos carne, somos espíritu. No solo somos de lo finito, sino que somos de lo trascendente. Y esto toca toda la integridad de nuestro ser. Es una buena noticia. Es una noticia que múltiples personas están buscando, no solo en sus matrimonios, principalmente obviamente el enfoque de verdad del matrimonio, sino también en cada una de las esferas de su vida. Nos recuerda que los mandamientos, sobre todo en los principios de la vida, en la administración del don que Dios nos da, están unidos al amor de Dios. Los mandamientos no están separados del amor de Dios. Debemos de cumplir esta esencia maravillosa del amor de Dios a través de sus mandamientos para estar ligados en ese amor de Dios. El Evangelio de la vida es un gran don de Dios y debe ser debidamente administrado. Debe ser debidamente administrado. Hay una gracia que todos requerimos y necesitamos. En otro apartado hablará: mi embrión, tus ojos lo veían, tomando como referencia el Salmo 139. Somos administradores del plan establecido por Dios. Y aquí específicamente habla de la atrocidad del aborto, de la gravedad del mismo y de los efectos que
venía aplazando o relativizando en las conciencias de las personas. Entonces, es un mensaje antiguo, pero a la vez sigue siendo nuevo, porque en los contextos de nuestra familia, de nuestra realidad social, vemos que hay aires de suavidad, de relativismo. Jóvenes de 12, 13 años que te dicen, no, pero es que es demasiada responsabilidad, no puedo. Y te lo promueven y entran a redes de grupos de personas que lo promueven abiertamente. Está entrando en nuestras conciencias, estaba entrando en nuestras culturas y se estaba tomando como algo normal y hasta incluso como parte de la moral. El aborto, Ajá. ciertamente. Pero es que ahí no puedo. Gracias, Ana. El aborto, entonces, está separado verdaderamente del amor de Dios. Verdaderamente del amor de Dios. Y con ello nos separa de esa misión que el Señor nos ha confiado. Ante semejante unanimidad en la tradición doctrinal y disciplinar de la Iglesia, Pablo VI pudo declarar que esta enseñanza no había cambiado y que era inmutable. Imagínense toda esta ola de personas buscando las maneras habidas y por haber para que se considerara el aborto como algo muy normal, y el Papa Pablo VI, y también iluminando a San Juan Pablo II, manteniéndose inamovible en la enseñanza de este magisterio antiguo, pero que sigue siendo nuevo y que evidentemente tiene consecuencias también en nuestra vida. Si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, podemos ver que a la luz incluso de la palabra podemos dar esta respuesta. Podemos custodiar este don maravilloso que el Papa San Pablo VI nos ha instruido, nos ha iluminado, y más la providencia de Dios. Luego, en el año 2016, nuestro querido Papa Francisco publicó un documento que nace también de un sínodo de los obispos, tratando el tema particular de la familia. Un Papa Francisco que viene siendo como un San Pablo VI moderno, bien incomprendido, bien atacado, muy fuerte, pero él nos habla de la alegría del amor. El evangelio de la vida, que también sigue siendo ese centro, Jesús, la importancia de la familia. Y principalmente el Papa Francisco lo que rescata a través del Humane Vitae es que reconoce lo Humane Vitae como uno de los documentos dedicados y orientados hacia la familia. De él retoma que el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de sumisión de paternidad responsable, sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender exactamente. El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de sumisión de paternidad responsable. Y a la luz de esto va a invitar algo nuevo. ¿En qué sentido? En hacer un énfasis y un hincapié a los sacerdotes. Gracias, Fray Dima. Yo lo viví por experiencia con Fray Agustín, de que debe darse un debido acompañamiento a las parejas que son nuevos en este estado de vida. El Papa Francisco hace una relevancia de la necesidad de que los nuevos esposos sean acompañados y alentados a abrirse generosamente a este don maravilloso de la vida, a esta comunicación de la vida, de acuerdo a su carácter personal y humanamente, que forma el amor conyugal. El camino adecuado para la planificación familiar presupone un diálogo consensual entre los esposos. Aquí habla de todas esas características maravillosas que nutren a estos nuevos esposos, futuramente Harriet, Moisésito, Joseph, Meli, van a ser nutridos con todo este carácter personal, que la divina providencia, ¿verdad?, garantice eso. El respeto de los tiempos, qué maravilloso. Y la consideración de la dignidad de cada uno de los miembros que conforman la pareja. La consideración de la dignidad
de cada uno de los miembros que conforman la pareja. En este sentido, es precioso redescubrir el mensaje de la encíclica Humane Vitae. Nos estará diciendo el Papa Francisco, ¿verdad? A través de este documento. Hay mucho que decir, sinceramente, me avergüenza, se lo debo de reconocer, me da una vergüenza y una tristeza, que hay tanto que decir, que es tan bello este mensaje, que increíble el designio de Dios a lo largo de la historia, y hay tanto que seguir meditando y profundizando. Yo solo quiero, como conclusión, más que nada, sinceramente, y me disculpa, Fray, yo siento que la esencia de esta formación, aparte de ver esa hermenéutica, ver esa continuidad de la Humane Vitae, a mi criterio es la necesidad de empaparnos del magisterio de la Iglesia, que es la verdad misma de cada uno de nosotros y de esta gran vocación que decía, ¿verdad, Haley? Que es el matrimonio y en los distintos estados de vida también. Fray Diman es un enamorado, apasionado de toda esta enseñanza. Y la verdad es que yo quedo sorprendido de los designios de Dios. La verdad, como conclusión para mí, la verdad siempre va a prevalecer. Aunque ese río suene con piedra grande, fertilización in vitro, clonación, lo que sea, matrimonios del mismo sexo, falta de responsabilidad, que no vaya este sentido unitivo y creativo, la verdad siempre va a prevalecer. Hoy hablábamos con Heli y le decía, nos pasa como en el principio. El Señor ha dotado de una gran riqueza a la iglesia, a cada uno de nosotros, pero seguimos optando por lo que no es correcto. No nos nutrimos de aquella riqueza que Dios quiere compartir con nosotros. Dios tiene la respuesta para todas estas dificultades que se presentan en los distintos contextos de nuestro tiempo. De tus realidades, Marta, de tus realidades, Lauren y Angie, tiene la respuesta y están ahí. Y solo están esperando que nosotros nos sumerjamos, nos empapemos, vivamos, profundicemos toda esta enseñanza. Debemos empaparnos de toda esta enseñanza. Porque vamos a dar con ellos, como con la Familiaris Consorcio, una respuesta a la familia. Al igual que el Amoris Laetitia. Las familias están pidiéndonos respuestas, móvil. Están pidiéndoles respuestas a las familias. Hay que nutrirse para nutrir de ese alimento vivo a la familia. Con la teología del cuerpo, podemos ser la respuesta a lo mejor a aquellas personas que son conocedoras en el campo teológico. No sé, ¿verdad? Que son exegetas de la fe. Tal vez en nuestra sencillez pudiéramos comunicar esa importancia del mensaje, como lo hizo la teología del cuerpo. La Donum Vitae a los hombres de ciencia. ¿Cuántas personas tenemos amistades que son médicos, que no conocen este mensaje y que podemos nutrir con ese mensaje? A nuestros hermanos de iglesia, con las enseñanzas del catecismo de la iglesia. A las personas que no profesan nuestra fe, pero que tienen una sed y una ansia de dar esa respuesta de Dios y no saben o no se les ha dicho que esa unidad de ellos es procreativa, es unitiva, que están llamados a una altísima vocación en la paternidad responsable y que quisieran escuchar y a lo mejor es la respuesta de la búsqueda de su corazón. Entonces, le animamos a eso, leamos, empapémonos y sigamos creciendo en esta enseñanza antigua, pero que sigue siendo siempre nueva en cada una de las realidades de nuestra vida. Bueno, sin más a qué referirnos, gracias por el tiempo, por la paciencia. Ay, disculpen, pero es que había tanto que hablar, y que el Señor nos ilumine. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente, Moisés, excelente, Hailey. Muchísimas gracias por sus contribuciones esta noche. Gracias por enseñarnos toda la continuidad del magisterio a lo largo de los años desde Humane Vitae. Ustedes nos han
abierto ventanas y puertas para contemplar cómo el Señor sigue enseñando a su pueblo, guiando a su pueblo a través del magisterio de estos papas y toda la iglesia. Quiero tomar un tiempito para algunas preguntas o comentarios. Yo sé que ustedes están también